Marzo es el mes de celebración de las fallas, la fiesta más universal de Valencia. Una falla era una antorcha utilizada para alumbrar, así que las fallas son un ritual del fuego, el reflejo de antiguas ceremonias, donde las llamas simbolizan la renovación y se queman las cosas viejas para dar paso a las nuevas. El origen se remonta a la antigua tradición de los carpinteros de la ciudad, quienes en víspera de la fiesta de su patrón San José quemaban frente a sus talleres, en las calles y plazas públicas, los muebles viejos e inservibles para celebrar la llegada de la primavera. Su nombre alude a los monumentos de madera y cartón piedra que se colocan en las calles y plazas para ser admirados antes de sucumbir a las llamas. Los muñecos que componen una falla reciben el nombre de ninots. Cada ninot sería una pequeña figura y todos juntos formarían la falla. Las fallas, además de ser una fiesta de gran interés turístico internacional, están inscritas en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A lo largo de su historia, las fallas de Valencia han sido suspendidas en su totalidad en varias ocasiones. En 1886 ocurrió la protesta de los falleros. Ninguna comisión plantó falla, porque los falleros se negaron a pagar la tasa de 60 pesetas, que al principio era de 5 pesetas. El motivo del aumento fue que a los gobernantes no les gustó que se metieran con ellos y quisieron acabar con las fiestas, obligando a pagar cada vez más para que desaparecieran. En 1898, el gobernador civil de Valencia declaró el estado de guerra por el enfrentamiento bélico de España con los Estados Unidos, en la conocida como Guerra de Cuba, lo que supuso la primera suspensión de las fallas a 2 días de su inicio. Durante los años 1937, 38 y 39 se suspendieron las fiestas con motivo de la Guerra Civil Española y tampoco se plantaron monumentos falleros por las calles de Valencia. En el año 2004 fueron cancelados los actos oficiales durante 3 días a consecuencia de los atentados ocurridos en Madrid. En el año 2020, la Generalitat Valenciana decidió el 10 de marzo suspender y aplazar las fiestas de fallas a consecuencia de la pandemia por COVID, como medida de prevención para frenar la expansión del virus. Este año 2024, el 22 de febrero, a causa de un grave incendio sucedido en el barrio de Campanar en Valencia, se suspendieron los actos falleros, incluyendo la crida, siguiendo los 3 días de luto oficial declarados tanto por el Ayuntamiento de Valencia como por la Generalitat Valenciana. Los actos falleros empiezan el último domingo del mes de febrero con la crida o cridá, que significa el acto de llamar a los visitantes y habitantes de la ciudad a participar en la fiesta fallera. Este evento marca el inicio de las fallas de Valencia y es el momento en que queda oficialmente inaugurado el periodo de festejos falleros del año. La mascleta es un disparo pirotécnico que conforma una composición ruidosa y rítmica. Su nombre proviene de un tipo de petardo, el masclet. Cada mascleta es presidida por las falleras mayores y las autoridades municipales.
14 y 15 de marzo por la noche son los días de la planta, que es el acto de erigir los monumentos falleros. Y es el momento exacto en que la falla queda completamente acabada y lista para ser visitada, con todos los ninots y detalles como el césped, las luces y los carteles explicativos. En Xàtiva, el 16 de marzo, se realiza la entrega de premios en la Casa de la Ciudad. Cinquè premi de la secció especial per a la falla Españoleto. Quart premi per a la falla Alma Saifa. Tercer premi per a la falla República Argentina. Segon premi per a la falla Raval. I primer premi i millor monument de Xàtiva de l'any 2024 per a la falla Ferroviària. El 17 de marzo se realiza el recorrido de las comisiones a los monumentos falleros. El 18 de marzo tiene lugar la ofrenda de flores a la Mare de Déu de la Seu, la patrona de Xàtiva. En la mañana del 19 de marzo, el Día del Padre, se realiza la romería y la misa en la ermita en honor a San José. El 19 de marzo en la noche se celebra la cremà, el último acto, que consiste en la quema de los monumentos falleros, y es el final que marca un nuevo comienzo de las fallas. A la 1 de la madrugada se quema el mejor monumento fallero, y las falleras mayores de cada comisión son quienes encienden la mecha para dar comienzo a la cremà. En Xàtiva, el mejor monumento fallero fue el de la Comisión de la Falla Ferroviaria, que consigue este premio en el año de su 50 aniversario y lo ha conseguido con la obra 7 pecados capitales. Así termina esta historia de las fallas de Valencia. Te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho y me dejes un like en caso de que el vídeo te haya gustado. Yo me despido por hoy y me voy con mi música a otra parte.